Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. La santidad en los diversos estados. Numeral 41. Una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que son guiados por el Espíritu de Dios y obedientes a la voz del Padre, adorándole en espíritu y en verdad, siguen a Cristo, pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de merecer ser hechos partícipes de su gloria. Pero cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la esperanza y obra por la caridad, según los dones y funciones que le son propios. En primer lugar, es necesario que los pastores de la grey de Cristo, a imagen del sumo y eterno sacerdote, pastor y obispo de nuestras almas, desempeñen su misterio santamente y con entusiasmo, humildemente y con fortaleza. Así, cumpliendo este ministerio, será también para aquellos un magnífico medio de santificación. Los elegidos para la plenitud del sacerdocio son dotados de la gracia sacramental, con la que, orando, ofreciendo el sacrificio y predicando, por medio de todo tipo de preocupación episcopal y de servicio, puedan cumplir perfectamente el cargo de la caridad pastoral. No teman entregar su vida por las ovejas y hechos modelo para la grey. Estimulen a la grey con su ejemplo a una santidad cada día mayor. Los presbíteros, a semejanza del orden de los obispos, cuya corona espiritual forman al participar de su gracia ministerial por Cristo, eterno y único mediador, crezcan en el amor de Dios y en el prójimo por el diario desempeño de su oficio. Conserven el vínculo de la comunión sacerdotal, abunden en todo bien espiritual y sean para todos un vivo testimonio de Dios. Émulos de aquellos sacerdotes que en el decurso de los siglos, con frecuencia en un servicio humilde y oculto, dejaron un preclaro ejemplo de santidad, cuya alabanza se difunde en la Iglesia de Dios, mientras oran y ofrecen el sacrificio, como es su deber por los propios fieles y por todo el pueblo de Dios. Sean conscientes de lo que hacen e imiten lo que traen entre manos. Las preocupaciones apostólicas, los peligros y contratiempos no solo no les sean un obstáculo, antes bien asciendan por ellos a una más alta santidad, alimentando y fomentando su acción en la abundancia de la contemplación para consuelo de toda la Iglesia de Dios. Todos los presbíteros y en especial aquellos que que por el peculiar título de su ordenación son llamados sacerdotes diocesanos, tengan presente cuánto favorece a su santificación la fiel unión y generosa cooperación con el propio obispo. También son partícipes de la misión, gracia y supremo sacerdote, de un modo particular, los ministros de orden inferior, ante todos los diáconos, quienes, sirviendo a los misterios de Cristo y de la Iglesia, deben conservarse inmunes de todo vicio, agradar a Dios y hacer acopio de todos los bienes ante los hombres. Los clérigos que, llamados por el Señor y destinados a su servicio, se preparan bajo la vigilancia de los pastores para los deberes del ministerio, están obligados a ir adaptando su mentalidad y sus corazones a tan excelsa elección, asidos en la oración, fervorosos en el amor, preocupados de continuo por todo lo que es verdadero, justo y decoroso, realizando todo para la gloria y honor de Dios, a los cuales se añaden aquellos laicos elegidos por Dios que son llamados por el obispo para que se entreguen por completo a las tareas apostólicas y trabajan en el campo del Señor con fruto abundante. Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor, contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Ejemplo parecido
lo proporcionan de otro modo quienes viven en estado de viudez o de celibato, los cuales también pueden contribuir no poco a la santidad y a la actividad de la Iglesia. Aquellos que están dedicados a trabajos muchas veces fatigosos deben encontrar en esas ocupaciones humanas su propio perfeccionamiento, el medio de ayudar a sus conciudadanos y de contribuir a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación. Pero también es necesario que imiten en su activa caridad a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en los trabajos manuales y que continúan trabajando en unión con el Padre para la salvación de todos. Gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros a llevar sus cargas, asciendan mediante el mismo trabajo diario a, a una más alta santidad, incluso con proyección apostólica. Sepan también que están especialmente unidos a Cristo, paciente por la salvación del mundo, aquellos que se encuentran oprimidos por la pobreza, la enfermedad, los achaques y otros muchos sufrimientos a los que padecen persecución por la justicia. A ellos el Señor en el Evangelio les proclamó bienaventurados, y el Dios de toda gracia que nos llamó a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de un breve padecer, los perfeccionará y afirmará, los fortalecerá y los consolidará. Por tanto, todos los fieles cristianos, en las condiciones y ocupaciones o circunstancias de su vida y a través de todo esto, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo. Los consejos evangélicos. Dios es caridad y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Y Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por consiguiente, el primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por él. Pero a fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en las funciones sagradas, aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes, pues la caridad como vínculo de perfección y plenitud de la ley rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. De ahí que la caridad para con Dios y para con el prójimo sea signo distintivo del verdadero discípulo de Cristo. Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por él y por sus hermanos. Pues bien, algunos cristianos ya desde los primeros tiempos fueron llamados y seguirán siéndolo siempre a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor. Y si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. La santidad de la Iglesia también se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos. Entre ellos destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre, para que se consagren solo a Dios con un corazón que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha tenido en la más alta estima por la Iglesia como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de la espiritual fecundidad en el mundo. La Iglesia medita la advertencia del apóstol, quien estimulando a los fieles a la caridad, les exhorta a que tengan en sí mismos los sentimientos que tuvo Cristo, el cual se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte. Por nosotros se hizo pobre siendo rico. Y como es necesario que los discípulos den siempre testimonio de esta caridad y humildad de Cristo, imitándola,
La Madre Iglesia goza de que en su seno se hallen muchos varones y mujeres que siguen más de cerca el anonadamiento del Señor y dan testimonio más evidente de él al abrazar la pobreza en la libertad de los hijos de Dios y al renunciar a su propia voluntad, a saber, aquellos que en materia de perfección se someten a un hombre por Dios más allá de lo mandado a fin de hacerse más plenamente conformes a Cristo obediente. Quedan pues invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio Estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza evangélica les impida la prosecución de la caridad perfecta, acordándose de la advertencia del apóstol. Los que usan de este mundo no se detengan en esto, porque los atractivos de este mundo pasan. Capítulo 6. Los religiosos. La profesión de los consejos evangélicos en la Iglesia. Los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, como fundados en las palabras y ejemplos del Señor y recomendados por los apóstoles y padres, así como por los doctores y pastores de la Iglesia, son un don divino de la Iglesia que ha recibido de su Señor y que por su gracia conserva siempre. La autoridad de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, se preocupó de interpretar estos consejos, de regular su práctica e incluso de fijar formas estables de vivirlos. Esta es la causa de que, como el árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor, partiendo de una semilla puesta por Dios, se hayan desarrollado formas diversas de vida solitaria y comunitaria, y variedad de familias que acrecientan los recursos, ya para provecho de los propios miembros, ya para bien de todo el cuerpo de Cristo. Y es que estas familias ofrecen a sus miembros las ventajas de una mayor estabilidad en el género de vida, una doctrina experimentada para conseguir la perfección, una comunión fraterna en el servicio de Cristo y una libertad robustecida por la obediencia, de tal manera que puedan cumplir con seguridad y guardar fielmente su profesión y avancen con el espíritu alegre por la senda de la caridad. Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es intermediario entre el don de los clérigos y el de los laicos, sino que de uno a otro algunos cristianos son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia y para que contribuyan a la misión salvífica de ésta, cada uno según su modo. Naturaleza e importancia del estado religioso en la Iglesia. El cristiano, mediante los votos u otros vínculos sagrados por su propia naturaleza, semejantes a los votos con los cuales se obliga a la práctica de los tres susodichos consejos evangélicos, hace una total consagración de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas, de manera que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial. Ya por el bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios. Sin embargo, para traer de la gracia bautismal fruto copioso pretende, por la profesión de los consejos evangélicos, librarse de los impedimentos que podrían apartarle del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino y se consagra más íntimamente al servicio de Dios. La consagración será tanto más perfecta cuanto por vínculos más firmes y más estables represente mejor a Cristo unido con el vínculo indisoluble a su Iglesia. Pero como los consejos evangélicos, mediante caridad hacia la que le impulsan, unen especialmente con la Iglesia y con su misterio a quienes los practican, es necesario que la vida espiritual de estos se consagre también al provecho de toda la Iglesia. De aquí nace el deber de trabajar según las fuerzas y según la forma de la propia vocación, sea con la oración, sea también con el ministerio apostólico, para que el reino de Cristo se asiente y consolide en las almas y para dilatarlo por todo el mundo, por lo cual la Iglesia protege y favorece la índole propia de los diversos institutos religiosos. Así pues, la profesión de los consejos evangélicos aparece como un símbolo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana.
Y como el pueblo de Dios no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura, el estado religioso por librar mejor a sus seguidores de las preocupaciones terrenas, cumple también mejor sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en el mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna conquistada por la redención de Cristo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celestial. El mismo estado imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre, que propuso a los discípulos que le seguían. Finalmente, proclama de modo especial la elevación del reino de Dios sobre todo lo terreno y sus exigencias supremas. Muestra también ante todos los hombres la soberana grandeza del poder de Cristo glorioso y la potencia infinita del Espíritu Santo, que obra maravillas en la Iglesia. Por consiguiente, el Estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de manera indiscutible a su vida y santidad. Bajo la autoridad de la Iglesia. Siendo deber de la jerarquía eclesiástica apacentar al pueblo de Dios y conducirlo a los mejores pastos, a ella compete dirigir sabiamente con sus leyes la práctica de los consejos evangélicos, mediante los cuales se fomenta singularmente la caridad para con Dios y para con el prójimo. La misma jerarquía, siguiendo dócilmente el impulso del Espíritu Santo, admite las reglas propuestas por varones y mujeres ilustres, las pruebas auténticamente después de haberlas revisado y asiente con su autoridad vigilante y protectora a los institutos erigidos por todas partes para edificación del cuerpo de Cristo, con el fin de que en todo caso, crezcan y florezcan según el espíritu de los fundadores. Para mejor proveer a las necesidades de toda la grey del Señor, el romano pontífice, en virtud de su primado sobre la Iglesia universal, puede eximir a cualquier instituto de perfección y a cada uno de sus miembros de la jurisdicción de los ordinarios del lugar y someterlos a su sola autoridad con vistas a la unidad común. Análogamente pueden ser puestos bajo las propias autoridades patriarcales y encomendadas a ellas los miembros de tales institutos en el cumplimiento de los deberes que tienen para con la Iglesia según su peculiar forma de vida. Deben prestar a los obispos reverencia y obediencia en conformidad con las leyes canónicas, por razón de su autoridad pastoral en las iglesias particulares, por la necesaria unidad y concordia en el trabajo apostólico. La Iglesia no sólo eleva mediante su sanción la profesión religiosa a la dignidad de estado canónico, sino que además con su acción litúrgica la presenta como un estado consagrado a Dios, ya que la Iglesia misma, con la autoridad que Dios le confió, recibe los votos de quienes la profesan, les alcanza de Dios mediante su oración pública los auxilios y la gracia, los encomienda a Dios y les imparte la bendición espiritual, asociando su oblación al sacrificio eucarístico. Estima de la profesión de los consejos evangélicos. Los religiosos cuiden con atenta solicitud de que por su medio la Iglesia muestre de hecho mejor cada día ante fieles e infieles a Cristo, ya entregado a la contemplación en el monte, ya anunciado el reino de Dios a las multitudes, o curando a los enfermos y pacientes, y convirtiendo a los pecadores al buen camino, o bendiciendo a los niños y haciendo bien para todos, siempre, sin embargo, obediente a la voluntad del Padre que lo envió, tengan todos bien entendido que la profesión de los consejos evangélicos, aunque implica la renuncia de bienes e indudablemente han de ser estimados en mucho, no es, sin embargo, un impedimento para el verdadero desarrollo de la persona humana, antes por su propia naturaleza lo favorece en gran medida, porque los consejos, abrazados voluntariamente según la personal vocación de cada uno, contribuyen no poco a la purificación del corazón y a la libertad espiritual, estimulan continuamente el fervor de la caridad y sobre todo, como demuestra el ejemplo de tantos santos fundadores, son capaces de asemejar más al cristiano con el género de vida virginal, pobre, que Cristo Señor acogió para sí y que abrazó su madre, la Virgen.
y nadie piense que los religiosos, por su consagración, se hacen extraños a los hombres o inútiles para la sociedad terrena, porque si bien en algunos casos no sirven directamente a sus contemporáneos, los tienen, sin embargo, presentes de manera más íntima en las entrañas de Cristo y cooperan espiritualmente con ellos para la edificación de la ciudad terrena que se funde siempre en el Señor y se ordena en Él. No sea que trabajen en vano quienes la edifican. Por lo cual, finalmente, el Sagrado Sínodo confirma y alaba a los varones y mujeres, a los hermanos y hermanas que en los monasterios o en las escuelas y hospitales o en las misiones hermosean la esposa de Cristo con la perseverante y humilde fidelidad en la susodicha consagración y prestan a todos los hombres los más generosos y variados servicios. Perseverancia. Todo el que ha sido llamado a la profesión de los consejos esmérese por perseverar y aventajarse en la vocación a la que fue llamado por Dios, para una más abundante santidad de la Iglesia y para mayor gloria de la Trinidad, una e indivisible, que en Cristo y por Cristo es la fuente y origen de toda santidad. Capítulo 7. Índole escatológica de la Iglesia perenne y su unión con la Iglesia celestial. Índole escatológica de nuestra vocación en la Iglesia. La Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando junto con el género humano también la creación entera que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Porque Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos. Habiendo resucitado de entre los muertos, envió sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por él hizo a su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación. Estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos así más estrechamente y para hacerlos partícipes de su vida gloriosa, alimentándolos con su cuerpo y sangre. Así que la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo, es impulsada con la misión del Espíritu Santo y por él continúa en la Iglesia, en la cual por la fe somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo y labramos nuestra salvación. La plenitud de los tiempos ha llegado, pues, a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia, ya aquí en la tierra, está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Pero mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones pertenecientes a este tiempo la imagen de este siglo que pasa y ella misma vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto, al presente en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Unidos pues a Cristo en la Iglesia y sellados con el Espíritu Santo, que es la prenda de nuestra herencia, con verdad recibimos el nombre de hijos de Dios y lo somos, pero todavía no hemos realizado nuestra manifestación con Cristo en la gloria, en la cual seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal como es. Por tanto, mientras moramos en este cuerpo, vivimos en el destierro, lejos del Señor, y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior y ansiamos estar con Cristo. Ese mismo amor nos apremia a vivir más y más para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso procuramos agradar en todo al Señor y nos revestimos con la armadura de Dios para pertenecer firmes contra las acechanzas del demonio y resistir en el día malo. Y como no sabemos el día ni la hora, es necesario, según la amonestación del Señor, que velemos constantemente para que terminado el único plazo de nuestra vida terrena, merezcamos entrar con Él a las bodas y ser contado entre los elegidos. Y no se nos mande como a siervos malos y perezosos ir al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta
cada uno de las obras buenas o malas que hayamos hecho en su vida mortal. Segunda de Corintios 5:10, y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de la vida, los que obraron el mal para la resurrección de la condenación. Juan 5:29. Teniendo pues por cierto que los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros, Romanos 8:18, con fe firme aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, quien transfigurará nuestro abyecto cuerpo en cuerpo glorioso semejante al suyo. Filipenses 3:12, y vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que le creyeron. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Comunión de la Iglesia celestial y con la Iglesia peregrinante. Así pues, hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas de sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, otros finalmente gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal como es. Mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo, y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios, pues todos los que son de Cristo, por poseer su Espíritu, constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen a Él. La unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales. Por lo tanto, que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación. Porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor, no cesan de interceder por Él, con Él y en Él a, a favor nuestro ante el Padre, ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Su fraterna solicitud contribuye pues mucho a remediar nuestra debilidad. Relaciones de la Iglesia peregrinante con la Iglesia celestial. La Iglesia de los viadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el cuerpo místico de Jesús, ya desde los tiempos primeros de la religión cristiana, guardó con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos, para que queden libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12:46. Siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y la caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo. Los profesó especial veneración junto con la bienaventurada Virgen y los santos ángeles, e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. A estos pronto fueron agregados también quienes había imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo, y finalmente todos los demás cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos carismas divinos los hacían recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles. Mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que entre las vicisitudes mundanas podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o santidad, según el estado y condición de cada uno. En la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo. Dios manifiesta al vivo ante los hombres y su presencia y su rostro. En ellos Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el cual somos atraídos poderosamente con tal
con gran nube de testigos que nos envuelve y con gran testimonio de la verdad del Evangelio.